Un agudo choque metálico desgarró a través de la tormenta de nieve. Tres mujeres jóvenes atadas con cuerdas gruesas golpearon contra la pared de una cabaña abandonada, luchando desesperadamente por la vida. En ese exacto momento, un pastor alemán K9 se congeló, captó un extraño olor en el viento y tiró de un Navy SEAL retirado directamente hacia la oscuridad. Si tú crees Dios todavía envía ayuda en el momento más oscuro, deja amén y sigue leyendo esta verdadera historia de coraje, fe y rescate. Principios de invierno había asentado pesadamente sobre las tierras altas fuera de Flagstaff, Arizona. El tipo de estación que silenciaba sonido y color por igual, donde el viento llevaba secretos más lejos de lo que las voces nunca podrían, y la nieve borraba intenciones tan fácilmente como huellas. Y fue dentro de este frío quieto cambiante que Daniel Harris vivió en deliberado aislamiento. Dan Harris era un Navy SEAL retirado en sus tempranos sesentas, alto y de hombros anchos a pesar de la edad, comenzando a ahuecar su figura, su rostro tallado con ángulos afilados y viejas cicatrices que nunca del todo se desvanecieron. Cabello gris acero cortado corto por hábito más que por vanidad, y ojos que llevaban una constante alerta moldeada por décadas de supervivencia más que por comodidad. Gente en el pueblo lo describían como distante, pero educado, un hombre que asentía en lugar de saludar, que hablaba poco, pero nunca desagradablemente, cuya reserva no era arrogancia, sino una disciplina aprendida forjada por años de misiones, donde la vacilación costó vidas y el apego invitó a la pérdida. Él vivía en una modesta cabaña en el borde del bosque, no porque a él le disgustara la gente, sino porque el silencio se había convertido en el único ambiente donde su mente podía descansar sin revivir recuerdos que él había enterrado, pero nunca escapó. Esa tarde, mientras la nieve impulsada por el viento se espesaba y la visibilidad se encogía a meras yardas, Dan se sentó cerca de la chimenea, limpiando una linterna con lenta, metódica precisión, un ritual que lo calmaba, mientras al lado de la puerta yacía Max, su pastor alemán K9, un perro grande, de construcción poderosa con un denso pelaje sable ligeramente cubierto de escarcha, ojos ámbar alerta incluso en la quietud, y una ligera cojera en su pata trasera por una herida sostenida años antes durante servicio activo. Max tenía 9 años, considerado viejo para un perro de trabajo. Sin embargo, su postura permaneció disciplinada, sus orejas sensibles a sonidos que Dan ya no notaba conscientemente, su lealtad absoluta y sin complicaciones de una manera que Dan confiaba más que en palabras. Max había sido entrenado para rastreo, detección y protección, pero más allá de comandos y ejercicios, él poseía una intuición que lindaba con lo asombroso, una sensibilidad al miedo humano que ningún manual podría explicar. Y Dan había aprendido hace mucho tiempo que cuando Max reaccionaba sin comando, nunca era sin razón. Mientras la tormenta se intensificaba, un cambio repentino ocurrió, sutil pero inconfundible, cuando el cuerpo de Max se puso rígido, su cabeza levantándose bruscamente, fosas nasales dilatándose, mientras él inhalaba el aire, un gruñido bajo formándose profundo en su pecho, no de agresión, sino de advertencia. Dan levantó la vista instantáneamente, músculos tensándose, porque él reconoció la postura inmediatamente, la misma que Max había tomado años antes en terreno hostil cuando el peligro viajaba sin ser visto. El perro se levantó sobre sus patas, caminando una vez, 2 veces, luego congelándose de nuevo, ojos fijos hacia el bosque, olfateando repetidamente como si confirmara un mensaje llevado por el viento.
Dan inhaló lentamente y lo captó también, no conscientemente como un olor, sino como una memoria, un reconocimiento instintivo que se arrastró por su columna, la inconfundible mezcla de pánico humano estratificado con metal frío, cuerda sintética y el tenue residuo aceitoso de maquinaria. Un perfil de olor quemado en su mente de operaciones pasadas, donde el miedo había empapado el aire antes de que la violencia siguiera. Su mandíbula se apretó y por un momento él permaneció perfectamente quieto, dividido entre la vida que él había elegido, tranquila, controlada, distante, y la que se rehusaba a soltarlo cuando el deber llamaba sin invitación. Max se movió más cerca, empujando la correa con su nariz, luego girando de nuevo hacia la puerta. Su mirada inquebrantable, insistente en lugar de ansiosa. Y en esa mirada, Dan vio no urgencia, sino certeza, como si el perro ya supiera lo que esperaba más allá de los árboles. Varias millas cuesta abajo en el pequeño pueblo de montaña anidado bajo el bosque, Helen Brooks estaba de pie en la cocina suavemente iluminada de su modesta casa, escuchando una transmisión de radio local que crepitaba a través de la interferencia del clima, sus manos pausándose a mitad de movimiento mientras el anunciador confirmaba que 3 mujeres jóvenes, viajando por la región, habían sido reportadas como desaparecidas después de que su vehículo se averiara a lo largo de una carretera de acceso cubierta de nieve. Helen tenía 67, una enfermera jubilada con ojos amables y cabello plateado prolijamente peinado. Su postura suave pero erguida, moldeada por décadas de cuidar a otros antes que a sí misma. Y aunque la edad había ralentizado sus pasos, había agudizado sus instintos, particularmente cuando se trataba de vulnerabilidad y peligro. Ella había pasado mucho de su vida en salas de emergencia, leyendo miedo y pacientes mucho antes de que las máquinas sonaran alarmas, y algo sobre el reporte la inquietó profundamente. Quizás porque la tormenta afuera reflejaba demasiado de cerca las condiciones bajo las cuales ella había una vez perdido a personas que ella no pudo salvar. De vuelta en la cabaña, Dan buscó su chaqueta, la tela pesada familiar contra sus manos, y se la puso con tranquila resolución, su mente ya calculando terreno, distancia y riesgo, a pesar de su renuencia a reingresar a un mundo que él había intentado dejar atrás. Max permaneció esperando, cola quieta, correa apretada suavemente entre sus dientes. Y cuando Dan finalmente asintió, el cuerpo del perro se relajó lo suficiente como para moverse como si el permiso hubiera sido la pieza final requerida. Dan encendió su linterna, el haz cortando a través de la nieve arremolinada mientras la puerta se abría, aire frío entrando, llevando consigo el mismo olor que Max había detectado primero. Más fuerte ahora, innegable. Mientras ellos salieron, Dan sintió el familiar cambio dentro de sí mismo, el enfoque tensándose, la calma claridad que emergía solo en momentos de propósito, y él se dio cuenta con una tranquila resignación que algunos instintos nunca se desvanecieron, sin importar cuánto uno intentara sobrevivirlos. Max tiró ligeramente de la correa, solo lo suficiente para guiar en lugar de tirar, sus movimientos confiados y precisos, llevándolos lejos de la seguridad de la cabaña y hacia la blanca incertidumbre más allá. Y mientras Dan seguía, botas crujiendo suavemente contra la nieve. Él entendió con absoluta certeza que esto no era una perturbación aleatoria, ni una falsa señal llevada por la tormenta, sino una llamada escrita en miedo y respondida por aquellos que todavía sabían cómo escuchar. El bosque tragó sonido mientras Dan y Max se movían más profundo en él, nieve espesándose bajo sus pasos,
y viento rizándose a través de los pinos como una cosa viva con la intención de borrar todo rastro de paso. Sin embargo, Max avanzó con enfoque inquebrantable, cabeza baja, nariz cortando arcos precisos a través del aire como si siguiera un hilo invisible estirado tenso por el miedo. Dan ajustó su ritmo al tirón del perro, botas hundiéndose en acumulaciones que alcanzaban la mitad de la pantorrilla, su respiración constante a pesar del esfuerzo, porque años de entrenamiento le habían enseñado que el control comenzaba con la respiración y la claridad seguía a la disciplina. El comportamiento de Max ya no era tentativo. Su cola se puso rígida, orejas inclinadas hacia adelante, y cada pocos pasos él se detuvo para confirmar dirección, atrayendo olor estratificado bajo la nieve y el tiempo. Y Dan reconoció el patrón inmediatamente como rastreo activo en lugar de curiosidad residual. El primer signo apareció a media milla, sutil pero inconfundible. Una hendidura poco profunda en la nieve donde algo pesado había arrastrado, no recto sino irregular, interrumpido por huellas de botas que sugerían movimiento apurado en lugar de viaje cuidadoso. Dan se agachó, dedos enguantados rozando la superficie justo lo suficiente para confirmar profundidad y dirección. Su mandíbula tensándose mientras él seguía la línea hacia adelante, porque las marcas contaban una historia que él conocía demasiado bien. Peso resistiendo, cuerpos tirados en lugar de caminando voluntariamente. Max circuló una vez, luego se detuvo al lado de un pequeño trozo de tela medio enterrado en hielo, azul pálido y desgarrado irregularmente, como si arrancado en pánico. Y cuando Dan lo recogió, él notó el tejido sintético, probablemente de una chaqueta de invierno, del tipo usado por viajeros desprevenidos para el aislamiento en lugar de locales acostumbrados al frío. Mientras ellos avanzaban, el rastro se hizo más claro, huellas de neumáticos emergiendo donde la nieve se había adelgazado bajo la cubierta de árboles. Viejas, pero no demasiado viejas. Los surcos irregulares e inconsistentes, sugiriendo un vehículo forzado a dejar la carretera principal a toda prisa. Y la mente de Dan ensambló los fragmentos con sombría eficiencia, hasta que la conclusión se asentó con innegable peso. Esto no fue un accidente. Esto fue un secuestro, ejecutado torpemente, pero deliberadamente. Millas abajo, Helen Brooke estaba de pie bajo el toldo del centro comunitario del pueblo, abrigada en un largo abrigo de lana que enmarcaba su esbelta figura, su cabello plateado metido prolijamente bajo un gorro de punto, su rostro compuesto pero tenso mientras ella se dirigía a un pequeño grupo de voluntarios que se habían reunido a pesar de las advertencias. Entre ellos estaba Mark Álvarez, un hombre en sus tempranos 40s, con una complexión fornida y piel quemada por el viento. Un ex guardaparques cuyo comportamiento tranquilo enmascaraba una lealtad terca a esta tierra y su gente. Y a su lado estaba Laura Finch, una mujer alta y delgada en sus 30s con piel pálida y cabello rojizo recogido en una trenza apretada. Una maestra de escuela cuya resolución a menudo superaba su fuerza física. La voz de Helen era tranquila pero firme, mientras ella delineaba la última ubicación conocida de las mujeres desaparecidas, sus ojos reflejando preocupación atemperada por la experiencia, porque ella entendía el equilibrio entre urgencia e imprudencia mejor que la mayoría. Cuando el sheriff Tom Wilkins llegó, su abrigo pesado empolvado con nieve, su rostro marcado por la fatiga en lugar de la indiferencia, él escuchó pacientemente antes de sacudir su cabeza, explicando que la tormenta hacía los esfuerzos de búsqueda más allá de la carretera inseguros, que equipos oficiales se desplegarían al amanecer. Y aunque sus palabras eran medidas,
La frustración estalló en el pecho de Helen, porque ella había visto demasiadas horas perdidas por la precaución cuando las vidas demandaban riesgo. Ella argumentó brevemente, no emocionalmente, sino persuasivamente, citando familiaridad con el terreno y luz diurna limitada. Pero la decisión del sheriff se mantuvo, y los voluntarios se dispersaron renuentemente, dejando a Helen de pie sola bajo la nieve que caía, su intuición susurrando que esperar conllevaba su propio peligro. De vuelta en el bosque, el ritmo de Max se ralentizó abruptamente, su cuerpo bajando mientras ellos se acercaban a un grupo de árboles muertos donde la nieve yacía perturbada en patrones antinaturales. Y Dan levantó su linterna, barriendo el haz a través del suelo, hasta que captó el contorno opaco de fibras de cuerda presionadas en el hielo, tenue pero innegable. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por reconocimiento, y él sintió el familiar estrechamiento de enfoque que acompañaba la confirmación, porque la duda había desaparecido por completo. Ahora las marcas de cuerda llevaban cuesta arriba, donde el bosque se adelgazaba y la tierra se inclinaba bruscamente. Y mientras ellos subían, Dan notó el silencio cambiar, el viento amortiguado por la elevación, el mundo conteniendo su aliento como si consciente de lo que esperaba adelante. Max se detuvo de repente, músculos rígidos, luego emitió un gemido bajo, no de angustia, sino de alerta, y Dan siguió su mirada hasta donde los árboles se abrieron lo suficiente como para revelar una estructura agachada contra la ladera, su techo hundiéndose bajo la nieve, sus ventanas oscuras, salvo por el más tenue parpadeo de movimiento dentro. La cabaña era vieja, probablemente abandonada por años, sus troncos desgastados y partidos. Sin embargo, una delgada cinta de humo se deslizaba de una tobera de estufa rudimentaria, rizándose débilmente en la tormenta, y los instintos de Dan se encendieron bruscamente en el lugar, porque calor significaba ocupación, y ocupación significaba oportunidad de daño. Él se agachó bajo, tirando de Max cerca, apoyando una mano contra el cuello del perro para estabilizarlo, sintiendo la tensión debajo del pelaje como un muelle enrollado. Y juntos observaron en silencio, catalogando detalles sin prisa. Huellas rodeaban la cabaña, lo suficientemente frescas como para perturbar la nieve que caía, y las huellas de neumáticos se curvaban hacia la estructura antes de desaparecer bajo acumulaciones, confirmando que el rastro había llegado a su destino. Los pensamientos de Dan parpadearon brevemente a las mujeres reportadas como desaparecidas, sin rostro, pero reales, y a la voz de Helen en la radio antes, tranquila pero preocupada. Y él sintió el peso de la elección asentarse completamente sobre él ahora, porque la retirada significaba retraso, y el retraso significaba consecuencias desconocidas. Max cambió su peso ligeramente, ojos fijos en la cabaña, respiración controlada, esperando instrucción en lugar de acción, y Dan reconoció la confianza implícita en esa quietud. El contrato tácito entre ellos forjado en años donde la obediencia y la supervivencia eran inseparables. Él revisó su equipo en silencio, asegurando que el haz de su linterna permaneciera estrecho, sus movimientos económicos, porque cada decisión de este momento en adelante conllevaba una consecuencia irreversible. Y mientras él estudiaba el tenue resplandor, filtrándose a través de tablas deformadas, él sabía con absoluta claridad que lo que esperaba dentro de esa cabaña no permitiría vacilación. La tormenta se intensificó alrededor de ellos, el viento aullando a través de la cresta como si instara a la retirada. Sin embargo, Dan sintió una calma opuesta a sentarse dentro.
la misma calma que lo había guiado a través de incontables operaciones, cuando las vidas dependían de una resolución controlada en lugar de un impulso. Max se inclinó ligeramente hacia adelante, la tensión vibrando a través de la correa, y Dan apoyó su mano contra el hombro del perro, susurrando una sola palabra de tranquilidad, no para comandar, sino para prometer. Y juntos ellos se prepararon para acercarse, sabiendo que el camino adelante llevaba directamente al corazón de cualquier oscuridad que había dejado sus marcas tan descuidadamente atrás. La cabaña se agachaba contra la ladera como un animal herido, sus maderos gimiendo suavemente bajo la presión del viento y la nieve. Y mientras Dan y Max cerraban la distancia, cada instinto que Dan poseía se agudizó en un enfoque estrecho y deliberado, moldeado por años cuando la supervivencia dependía de leer el silencio más que el sonido. Max se detuvo abruptamente a 10 yardas de la estructura, sus orejas erguidas, cuerpo bajo y rígido, respiración superficial pero controlada, el tenue temblor corriendo a través de su figura señalando no miedo sino reconocimiento. Y Dan siguió la línea de visión del perro instintivamente escaneando la puerta deformada, las ventanas estrechas nubladas con escarcha, y el débil resplandor de la luz del fuego filtrándose a través de grietas en la madera. Entonces él lo escuchó, lo suficientemente tenue como para ser confundido con viento si uno no supiera mejor. Un ritmo roto de respiración que no pertenecía a la tormenta, seguido por un sonido amortiguado que podría haber sido una vez un grito, aplastado en silencio por tela o miedo, o ambos, y Dan sintió una fría y familiar presión a sentarse detrás de su esternón, porque el sufrimiento humano tenía un sonido que ningún clima podía imitar. Él se agachó, una rodilla hundiéndose en la nieve, y presionó su mano enguantada ligeramente contra el cuello de Max, sintiendo los músculos del perro tensarse bajo un pelaje grueso, ojos ámbar fijos hacia adelante, fosas nasales dilatándose mientras él confirmaba lo que Dan ya sabía, que había múltiples fuentes de olor ahora, estratificadas pesadamente con pánico, sudor y el sabor metálico de sangre seca fina por el aire frío. Dentro de la cabaña, 3 mujeres jóvenes se acurrucaron juntas en el suelo cerca de una estufa oxidada, sus muñecas atadas fuertemente con cuerda áspera que mordía en piel ya enrojecida por el frío, sus tobillos atados tan cerca que apenas podían moverse sin dolor. Y la tenue luz del fuego reveló rostros pálidos de shock y agotamiento en lugar de lágrimas. Sarah Collins era la más alta de las 3, de extremidades largas y esbelta. Su cabello castaño enredado y húmedo contra sus hombros, donde la nieve derretida se había congelado de nuevo. Su piel clara y manchada por el frío, labios agrietados pero apretados con terca resolución, porque incluso en el terror ella se comportaba con una fuerza tranquila, nacida de la responsabilidad, del tipo desarrollado por una mujer que había pasado su vida cuidando a otros antes que a sí misma. Junto a ella se sentaba Emily Parker, más baja con curvas suaves y cabello rubio enmarañado contra su rostro. Sus 2 ojos azules abiertos y vidriosos de miedo, mejillas enrojecidas por el frío y el llanto, sus respiraciones superficiales e irregulares mientras ella luchaba por permanecer en silencio, porque el pánico le venía fácilmente y la vergüenza le seguía de cerca, un patrón moldeado por años de sentirse despreparada para el peligro. La tercera mujer, Linda Moore, se apoyó contra la pared, cabello oscuro cortado corto en un corte práctico, piel de tono oliva tensa sobre pómulos afilados, su mandíbula apretada más por ira que por miedo, porque ella había crecido aprendiendo a enfrentar las dificultades de frente, y aunque sus manos temblaban por el frío,
Su mirada se dirigía constantemente hacia la puerta, calculando, esperando, rehusándose a rendirse completamente a la impotencia. Sus captores estaban ausentes por el momento, pero las mujeres todavía podían olerlos en la habitación. Aceite, sudor, tabaco barato y algo agrio que persistía después de la crueldad. Y cada crujido de la cabaña hacía que sus cuerpos se encogieran a pesar de sus esfuerzos por permanecer quietas. Fuera, Dan se acercó a la pared, colocando su oído cerca de una unión entre troncos, cerrando sus ojos para aislar el sonido. Y ahora él escuchó 3 patrones de respiración distintos, superficiales, irregulares, inconfundiblemente humanos. Y la realización golpeó con fuerza que ellas estaban vivas, apenas, pero vivas, y el tiempo se volvió de repente precioso más allá de toda medida. Por un breve momento, sus pensamientos parpadearon hacia atrás, sin ser invitados, a un lugar y tiempo diferente, donde sonidos similares lo habían alcanzado demasiado tarde, donde la vacilación había costado vidas que él todavía llevaba. Y su mandíbula se apretó mientras él se forzaba a sí mismo de vuelta al presente, porque el arrepentimiento no tenía lugar aquí. Él miró a Max, cuya mirada se había suavizado lo suficiente como para indicar conciencia de víctimas en lugar de amenaza. La postura del perro cambiando sutilmente de persecución a protección, y Dan reconoció la transición instantáneamente, la misma que Max había hecho años atrás cuando civiles estaban involucrados, cuando la fuerza se convirtió en contención y el silencio importaba más que la velocidad. Muy abajo en el valle, Helen Brooks se sentaba sola en la mesa de su cocina, una taza de té intacto enfriándose entre sus manos, su mente divagando hacia atrás mientras la tormenta aullaba afuera, llevándola a un recuerdo que rara vez revisitaba. Una noche décadas antes, cuando ella había sido una enfermera joven, viajando en la parte trasera de un camión de rescate a través de condiciones de ceguera total, escuchando voces atrapadas bajo nieve y escombros, confiando en el instinto sobre el protocolo cuando segundos separaban la vida de la pérdida. Esa noche había terminado con vidas salvadas porque alguien eligió actuar a pesar de la incertidumbre. Y mientras Helen miraba por la ventana ahora, su reflejo tenue contra el cristal, ella sintió la misma opresión en su pecho, la misma tranquila certeza de que las mujeres desaparecidas no se habían ido todavía, que en algún lugar de la tormenta ellas estaban respirando y esperando, lo supieran o no. De vuelta en la cabaña, Dan se levantó lentamente, manteniendo sus movimientos controlados, midiendo distancia, ángulos y sonido, consciente de que la edad de la estructura trabajaba tanto para como contra él, porque la madera vieja crujía bajo presión, pero también enmascaraba pasos cuidadosos bajo el rugido de la tormenta. Él contó las respiraciones de las mujeres inconscientemente, estabilizando la suya propia para igualar la más lenta entre ellas, porque la calma era contagiosa cuando el miedo amenazaba con espiral incluso a través de paredes y distancia. Max permaneció perfectamente quieto a su lado, cola baja, orejas alerta. Su entrenamiento y vínculo con Dan convergiendo en disciplina absoluta. Y cuando Dan se acercó y susurró, su voz era apenas más que un aliento. Sin embargo, llevaba un peso que los asentó a ambos. «Quédate, espera mi señal», él murmuró, dedos rozando el collar de Max en tranquilidad en lugar de comando. Y el perro no resistió, no gimió, no se movió, porque la confianza los unía más fuertemente que cualquier cuerda. Dentro de la cabaña, la cabeza de Sarah se levantó ligeramente, como si ella sintiera algo más allá del miedo. Un cambio en el aire que ella no podía explicar, y los ojos de Linda se entrecerraron,
mientras ella escuchaba más atentamente, la ira agudizándose en esperanza que ella no se atrevía a expresar. Mientras Emily apretó sus ojos y susurró una oración silenciosa que ella no había pronunciado desde la infancia. Fuera, Dan echó un último vistazo a la puerta, grabando sus detalles en la memoria. Luego se retiró a las sombras, corazón firme, mente clara, sabiendo que las próximas decisiones que él tomara determinarían si esos 3 alientos frágiles continuaban en el luto o se desvanecían en la tormenta como tantos antes que ellos. Dan esperó hasta que el viento se levantó de nuevo, dejando que la tormenta cubriera los sonidos más pequeños, y cuando el crujido de botas acercándose alcanzó sus oídos, él cambió de posición con la economía de movimiento que una vez había definido su vida. Su cuerpo recordando patrones, su mente ya no cuestionaba. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido mientras 2 hombres entraron. Sus siluetas brevemente enmarcadas por la luz del fuego, ambos de mediana edad, anchos, pero descuidados en postura, su confianza nacida no de la disciplina, sino del hábito, del tipo que viene de creer que el miedo solo es suficiente para controlar a otros. El primero era Caleb Rohr, alto y de rostro estrecho, con una barba irregular y ojos inquietos que nunca del todo se asentaban. Su movimiento agudo e impaciente, moldeado por una vida de constante huida de consecuencias en lugar de confrontación, mientras el segundo, Owen Pike, era más bajo y pesado, sus hombros caídos hacia adelante, barba rala y gruesa a lo largo de su mandíbula, el olor a alcohol barato aferrándose a él, su comportamiento lento y despectivo, enmascarando crueldad detrás de la indiferencia. Dentro de la cabaña, las 3 mujeres se congelaron al sonido, sus cuerpos tensándose instintivamente. Sarah presionando su hombro sutilmente contra Emily como para protegerla. La mandíbula de Linda endureciéndose mientras la ira estallaba bajo el miedo, y la respiración de Emily entrecortándose antes de que ella la forzara a bajarla, recordando demasiado tarde que el sonido podía traicionarlas. Dan se movió mientras la puerta se cerraba, deslizándose a lo largo de la pared exterior de la cabaña y posicionándose cerca de la esquina donde tablas rotas ofrecían tanto cobertura como acceso. Su mente mapeando el movimiento probable de cada hombre con fría claridad, porque él había aprendido hace mucho tiempo que la velocidad importaba menos que el momento cuando vidas estaban en juego. Max permaneció exactamente donde había sido dejado, músculos enrollados pero quietos, ojos fijos en Dan, esperando la señal que liberaría años de entrenamiento en acción. Cuando los hombres se volvieron hacia la estufa, espaldas parcialmente expuestas mientras ellos murmuraban sobre el clima y el momento. Dan golpeó, sus movimientos silenciosos y precisos, inhabilitando al primer hombre con fuerza controlada, que lo envió al suelo inconsciente en lugar de roto, luego pivotando suavemente para interceptar al segundo antes de que el pánico pudiera formarse en resistencia. Owen se abalanzó torpemente, la sorpresa ampliando sus ojos. Pero Dan redirigió el impulso, inmovilizándolo brevemente antes de aplicar presión con contención practicada, asegurando el cumplimiento sin daño duradero, porque su objetivo era rescate, no retribución. Max avanzó a la orden susurrada aguda de Dan, dientes agarrando tela en lugar de carne, su peso derribando al segundo hombre completamente al suelo, patas apoyadas, gruñido bajo y constante, una advertencia en lugar de una amenaza. Su entrenamiento evidente en la forma en que él inmovilizó sin escalada. Dentro de la cabaña, las mujeres miraron con incredulidad atónita mientras el caos se resolvía en segundos.
la ausencia repentina de amenaza casi más aterradora que su presencia. Y los ojos de Emily se fijaron en la pequeña insignia cosida cerca del hombro de Dan. Un detalle que ella reconoció instantáneamente, a pesar del shock, porque ella lo había visto innumerables veces en fotografías antiguas y uniformes ceremoniales creciendo. Su padre había sido un militar del ejército de AEAU, un hombre que hablaba poco de sus despliegues, pero se comportaba con la misma autoridad tranquila que Emily ahora veía en el extraño ante ella, y el reconocimiento encendió algo dentro de su pecho, una frágil hebra de confianza que cortó a través del miedo. Dan se volvió hacia ellas lentamente, manos visibles, postura no amenazante, su voz baja y constante mientras él hablaba, diciéndoles que estaban a salvo ahora, que él estaba allí para ayudar. Y aunque su rostro permaneció compuesto, algo se suavizó en sus ojos cuando él vio la condición en la que ellas estaban, porque el agotamiento y el frío estaban grabados en cada línea de sus cuerpos. Sarah fue la primera en reaccionar, lágrimas derramándose a pesar de sus esfuerzos por permanecer compuesta. Sus hombros temblando mientras la tensión que ella había mantenido tan fuertemente finalmente se rompió. Mientras Linda se inclinó hacia adelante tanto como las cuerdas permitían, ojos escaneando los movimientos de Dan cuidadosamente, evaluando en lugar de rindiéndose, sus instintos rehusándose a soltar hasta que la prueba reemplazara la promesa. Emily tragó fuerte y susurró, "Tu Navy SEAL", su voz quebrándose. Y cuando Dan asintió una vez, no con orgullo, sino con reconocimiento, ella sintió un sollozo subir y apretó sus labios para contenerlo, porque esa pequeña confirmación se sintió como un ancla en una tormenta que casi la había arrastrado. Dan se movió hacia ellas rápidamente, sacando un cuchillo de su cinturón y cortando las cuerdas con eficiencia controlada, liberando muñecas y tobillos uno por uno, revisando la circulación, frotando calor de vuelta en la piel entumecida. Su toque firme pero respetuoso, guiado por la experiencia en lugar de la prisa. Mientras las ataduras caían, Sarah se derrumbó hacia adelante, manos cubriendo su rostro mientras ella lloraba abiertamente ahora, alivio y pena mezclándose en algo abrumador. Mientras Emily se apoyó contra la pared, tomando respiraciones temblorosas, ojos nunca dejando el rostro de Dan como si temiera que él pudiera desaparecer si ella miraba a otro lado. Linda se puso de pie inestable tan pronto como pudo, rodillas temblorosas pero fijas con determinación. Y cuando Max se acercó, ella dudó solo una fracción de segundo antes de extender la mano, dedos enroscándose en el pelaje grueso de su cuello, afianzándose en el calor sólido de algo innegablemente real, su agarre apretándose mientras la emoción finalmente rompía las paredes que ella había construido. Fuera, la tormenta continuó sin cesar, el viento sacudiendo la cabaña y la nieve amontonándose contra las paredes. Pero dentro una calma frágil se asentó, rota solo por sollozos tranquilos y el crepitar del fuego, y Dan se tomó un momento para evaluar a todos de nuevo, su mente ya avanzando hacia la extracción y la seguridad. Sin embargo, permitiéndose un breve reconocimiento de que ellos habían llegado a tiempo. Muy abajo en el valle, Helen Brooks paseaba su sala de estar, teléfono agarrado en mano, incapaz de aquietar la energía inquieta que se había apoderado de ella. Sus pensamientos circulando la misma pregunta una y otra vez, si alguien allá afuera había escuchado el mismo instinto que ella no podía silenciar. Y mientras la tormenta golpeaba las ventanas, ella susurró una oración que ella había aprendido mucho antes de que ella conociera el peso de tales momentos. De vuelta en la cabaña,
Dan aseguró a los hombres inconscientes, asegurando que ellos no pudieran interferir más. Luego se volvió hacia las mujeres, explicando en términos simples qué pasaría después. Su tono tranquilo y tranquilizador, porque la claridad importaba tanto como la acción, cuando el miedo todavía persistía cerca. Max se acomodó cerca del lado de Linda, protector pero relajado ahora. Y mientras Sarah extendió la mano tentativamente para tocar el hombro de Emily, afianzando a ambas en la supervivencia compartida, Dan se permitió un solo aliento tranquilo de alivio, sabiendo que este capítulo al menos no terminaría en pérdida. La cabaña que había sido una vez un lugar de cautiverio, ahora se convirtió en un frágil refugio contra la furia de la tormenta de montaña. Dan se movió con eficiencia practicada, sellando la puerta con una tabla rota, arrastrando una mesa vieja contra el marco y alimentando madera astillada en la estufa de hierro hasta que las primeras llamas renuentes prendieron. Él era un hombre alto en sus últimos 30, de hombros anchos con un rostro tallado por años de viento frío y decisiones más difíciles. Una barba corta oscura, áspera contra piel curtida, y ojos que llevaban una alerta permanente moldeada por zonas de combate lejos de esta montaña. La insignia de Navy SEAL en su chaqueta estaba medio oculta bajo escarcha y ceniza, pero aún parecía dar a la pequeña habitación un sentido de orden en medio del caos. Sarah se sentó más cerca de la estufa, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras el calor regresaba lentamente a sus extremidades. Ella estaba en sus tempranos 30, esbelta y ligeramente alta, con piel pálida enrojecida en carne viva por el frío, largo cabello castaño enredado y húmedo contra su espalda, y ojos del color de tierra mojada que ahora desbordaban lágrimas que ella ya no intentaba ocultar. El miedo que ella había mantenido dentro desde el secuestro finalmente se rompió, y sus sollozos vinieron silenciosamente, casi apologéticamente, como si ella tuviera miedo de perturbar la frágil seguridad que ellos habían encontrado. Emily se arrodilló a su lado, envolviendo una manta alrededor de los hombros de Sarah, con manos que temblaban menos que antes. Emily era más joven, quizás 25, con una complexión atlética, cabello rubio corto cortado irregularmente como si cortado con prisa, y una mirada aguda y observadora, heredada de su padre, un ex soldado estadounidense cuyas historias de disciplina y supervivencia habían moldeado su calma bajo presión. Linda permaneció cerca de la pared, su espalda contra los troncos, dedos apretados fuertemente en el pelaje grueso de Max, como si se anclara a algo real. Ella era pequeña y de cabello oscuro, con piel de tono oliva y ojos hundidos que se dirigían constantemente hacia la puerta. Su silencio pesado, pero ya no congelado por el terror. Max, el K9, yacía extendido a través de la entrada, su cuerpo musculoso formando una barrera viviente contra el viento que forzaba la nieve a través de cada grieta. Él era un gran malinois belga, de 6 años, con una cicatriz a lo largo de su flanco izquierdo de una antigua operación en el extranjero. Orejas alerta incluso en reposo, ojos ámbar medio abiertos mientras él escuchaba la tormenta como un enemigo que él entendía. Cada vez que el viento aullaba, su cuerpo se tensaba, luego se relajaba de nuevo, confiando en la presencia de Dan detrás de él. Fuera, la ventisca se intensificó, el mundo reducido a sonido y movimiento, nieve golpeando la cabaña como grava lanzada. Dan revisó la radio de nuevo, su estática crepitando inútilmente. Luego ajustó la baliza de emergencia que él había activado antes, colocándola cerca de la ventana donde la señal podría cortar a través de la tormenta. Millas lejos abajo en el valle,
Helen estaba de pie dentro de una sala de operaciones tenue, iluminada por monitores y una sola lámpara de techo. Helen estaba en sus tempranos cuarentas, una coordinadora de búsqueda y rescate con cabello gris hierro recogido en una cola de caballo apretada, pómulos afilados y una postura que nunca se encorvaba, moldeada por años de comandar el caos. Su voz era tranquila pero implacable mientras ella discutía con el jefe de policía local, un hombre corpulento con ojos cansados y un espeso bigote que temía enviar equipos a las montañas durante una ceguera total. Las manos de Helen estaban firmes sobre la mesa mientras ella señalaba la señal parpadeante en el mapa, su expresión endureciéndose con convicción, nacida de demasiadas noches de esperar demasiado tiempo. De vuelta en la cabaña, Dan dividió el último de sus raciones, forzando a las mujeres a comer a pesar de su renuencia, su tono firme pero suave, el mismo tono que él había usado una vez con compañeros de equipo heridos bajo fuego. Mientras ellas comían, la tormenta alcanzó su punto máximo. El techo gimiendo bajo el peso de la nieve, las paredes temblando, y por un momento, incluso Dan sintió la delgadez de su refugio. Él se arrodilló junto a Max, apoyando una mano en el cuello del perro, sintiendo la fuerza constante allí, un recordatorio de batallas sobrevividas juntos. Horas pasaron en un borrón de viento y espera, miedo lentamente reemplazado por agotamiento. La respiración de Sarah se regularizó, su cabeza apoyada contra la pared. Emily manteniendo la vigilancia a su lado mientras Linda finalmente aflojaba su agarre sobre Max, susurrando un tranquilo, gracias que ella no estaba segura que nadie oyera. Entonces, a través de la tormenta, una luz diferente apareció. Tenue al principio, luego inconfundible, un destello rítmico cortando a través del caos blanco. Dan se puso de pie instantáneamente, corazón latiendo mientras la baliza de rescate respondía. La tormenta todavía rugía, el peligro lejos de terminar, pero la esperanza frágil y ardiendo los había encontrado de nuevo. Los vehículos de rescate alcanzaron el borde del bosque justo cuando el amanecer comenzó a diluir la tormenta en capas flotantes de gris, sus luces cortando un camino constante a través de las últimas olas de nieve. Y Dan guió a las tres mujeres hacia la seguridad con la misma tranquila autoridad que él había usado en zonas de guerra. Sus movimientos económicos, protectores, nunca apresurados. Sarah caminó primero, envuelta en una gruesa manta térmica, su postura todavía frágil, pero ya no rota. Su alta y esbelta figura moviéndose cuidadosamente como si reaprendiera el equilibrio. Cabello castaño ahora atado torpemente, piel pálida marcada con rojo que se desvanecía por congelación. Sin embargo, calentándose rápido, sus ojos sosteniendo una nueva firmeza que la sorprendió incluso a ella. Emily siguió de cerca, un brazo apoyando a Linda, mientras el otro llevaba una pequeña mochila dada por el equipo de rescate, su complexión atlética moviéndose fácilmente a pesar del agotamiento. Cabello rubio corto rígido con cristales de hielo, mandíbula fijada en determinación enfocada, la disciplina inculcada por su padre soldado guiando sus pasos tan naturalmente como respirar. Linda se apoyó en Emily, más pequeña y ligera, cabello oscuro metido bajo un gorro de punto prestado, piel de tono oliva todavía fría pero viva, sus ojos profundos escaneando al equipo de rescate con cautelosa gratitud, su agarre aflojándose ahora que uniformes y radios la rodeaban en lugar de amenazas. Max se movió último, trotando al lado de Dan con la cabeza alta y la cola baja. El malinois belga finalmente permitiendo que sus orejas se suavizaran, su flanco cicatrizado cubierto de nieve, ojos ámbar observando todo,
pero ya no esperando ataque de cada sonido. Dan mismo parecía más viejo a la luz del día, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, barbas veteadas de gris, que él nunca se había molestado en esconder, sus hombros anchos ligeramente encorvados por años de llevar más que peso. Sin embargo, había alivio en su expresión, una tranquila liberación ganada solo cuando una misión verdaderamente terminaba. Mientras el convoy descendía hacia el pueblo, las radios crepitaban con actualizaciones. Y para cuando ellos alcanzaron la primera fila de edificios, la historia ya había comenzado a extenderse, susurrada en gasolineras, compartida en rápidas llamadas telefónicas, luego dicha en voz alta con creciente certeza. Un envejecido Navy SEAL y su canino habían salvado a 3 mujeres de las montañas. El pueblo se reunió instintivamente, gente saliendo de tiendas y casas, rostros curiosos, luego respetuosos, algunos ofreciendo café, otros mantas, unos pocos simplemente asintiendo y reconocimiento silencioso. Sarah fue la primera en hablar a los reporteros que merodeaban a distancia. Su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza mientras ella describía el momento en que las cuerdas fueron cortadas. Cómo el miedo perdió su agarre cuando ella se dio cuenta de que alguien había regresado por ellas. Emily corrigió detalles con calma cuando los rumores crecieron demasiado grandes, enfatizando el trabajo en equipo, la disciplina y el perro que nunca dejó la puerta. Linda dijo poco, pero cuando ella se inclinó para tocar la cabeza de Max, su mano firme y cálida, la multitud pareció entender todo lo que ella no podía poner en palabras. Más tarde esa mañana, en una pequeña oficina de operaciones cerca del borde del pueblo, Helen finalmente conoció a Dan cara a cara. Ella se mantuvo erguida como siempre, cabello gris hierro recogido apretado, ojos afilados suavizados por el alivio, su apretón de manos firme, profesional y sincero. Dan notó el tenue temblor en sus dedos, solo porque él había aprendido a leer tales signos, el costo oculto de la responsabilidad llevada por aquellos que se quedaron atrás y esperaron. Helen le agradeció llanamente, no con ceremonia o discursos, sino con una mirada que reconoció años de servicio, años de que le dijeran que se apartara, y la elección que él había hecho de avanzar de todos modos. Ella habló de las llamadas que ella había tomado, los argumentos que ella había librado, y la señal que había justificado su persistencia, su voz constante, pero con un filo de emoción que ella no se molestó en esconder. Dan escuchó, asintiendo una vez, entendiendo que algunas batallas se libraban lejos de la nieve y la sangre en habitaciones, donde el coraje significaba rehusarse a permitir que una luz parpadeante fuera ignorada. Para la tarde, la tormenta se había ido, dejando el pueblo envuelto en un silencio blanco limpio, y Max yacía extendido cerca del calentador de la estación, su cuerpo poderoso finalmente relajado, patas temblando ligeramente mientras el sueño lo reclamaba sin vigilancia. Niños se acercaron primero, atraídos por la curiosidad y el coraje, sus manos suaves mientras ellos tocaban su pelaje, Max aceptando la atención con un parpadeo lento, su respiración profunda y pareja. Dan observó desde un banco, manos entrelazadas, sintiendo el peso levantarse de su pecho, mientras él se daba cuenta de que el perro estaba verdaderamente descansando, no escuchando amenazas, no guardando una puerta. Fuera, Sarah, Emily y Linda estaban juntas, rostros vueltos hacia el pálido sol de invierno. 3 mujeres ya no atadas por cuerdas o miedo. Su vínculo forjado no por debilidad, sino por supervivencia. El pueblo recordaría la historia de diferentes maneras, añadiendo detalles, formando leyendas. Pero la verdad permaneció más simple y más fuerte.
Ellas no habían sido dejadas atrás, y tampoco lo había sido el hombre que regresó por ellas. Principios de invierno regresaron suavemente al valle meses después, no con violencia, sino con una tranquila certeza que se asentó sobre tejados y pinos, y Dan se encontró todavía allí, ya no una sombra pasajera, sino una figura familiar en el pueblo, sus botas dejando huellas constantes a lo largo de las mismas calles cada mañana, mientras él y Max se unían a las llamadas locales de búsqueda y rescate, entrenando voluntarios, revisando equipo, respondiendo radios con una voz tranquila en la que la gente confiaba. La presencia de Dan cambió el ritmo del lugar en pequeñas maneras. Él era un hombre alto, de hombros anchos con un rostro curtido, gris entretejido en su barba, pómulos afilados suavizados por la edad y la responsabilidad, sus ojos firmes y observadores, moldeados por años de mando y pérdida. Un hombre que una vez había aprendido a sobrevivir yéndose antes de que los apegos se formaran, ahora eligiendo quedarse porque algo dentro de él finalmente se había aquietado. Max se adaptó tan naturalmente como respirar. Su musculoso cuerpo esbelto y pelaje poderoso, una mezcla de sable y negro, ahora cepillado diariamente por niños que sabían su nombre. Su hocico ligeramente escarchado con la edad a casi 8 años. Su inteligencia todavía aguda pero atemperada por la confianza. El borde de la vigilancia constante cediendo a una calma disciplinada. Juntos ellos se convirtieron en parte del pulso del pueblo, respondiendo a excursionistas perdidos, conductores varados, y el ocasional niño asustado que se había alejado demasiado. Cada búsqueda terminando no con sirenas, sino con alivio, del tipo que no necesitaba aplausos. Sarah reconstruyó su vida con la misma tranquila determinación que ella había descubierto en la cabaña esa noche. Su figura alta y esbelta, más fuerte ahora, cabello castaño cortado más corto como si se desprendiera de un viejo peso, piel pálida lentamente, recuperando calor y color. Sus ojos sosteniendo una confianza firme, ganada a través de la supervivencia, en lugar de la comodidad. Ella regresó a la escuela para estudiar medicina de emergencia, impulsada por el recuerdo de la impotencia y el deseo de ser quien llegaba en lugar de esperar. Su gratitud expresada no en grandes palabras, sino en esfuerzo disciplinado. Emily, atlética y compuesta, reanudó su trabajo en logística, su postura siempre recta, cabello rubio mantenido práctico. La influencia de su padre evidente en sus decisiones medidas y liderazgo tranquilo. Sin embargo, ella se suavizó alrededor de Dan y Max, llevando suministros a sesiones de entrenamiento, ofreciendo asistencia sin que se le pidiera, honrando el servicio con acción en lugar de sentimiento. Linda eligió un camino más tranquilo, acercándose a su familia, su figura más pequeña llenándose con salud recuperada, cabello oscuro creciendo largo de nuevo, su piel de tono oliva brillando con descanso y cuidado, su naturaleza cautelosa evolucionando en resiliencia reflexiva. Y aunque ella hablaba poco del pasado, ella se ofreció como voluntaria en refugios, entendiendo el miedo sin necesidad de nombrarlo. Cada diciembre, sin falta, 3 tarjetas llegaban a la modesta cabaña de Dan cerca del borde del pueblo, escritas a mano y personales, llevando historias de crecimiento, contratiempos y gratitud. Y cada vez Dan las leía lentamente, sus dedos ásperos cuidadosos con el papel, Max apoyando su cabeza contra su rodilla como si sintiera el peso de la memoria y el significado llevado en tinta. El pueblo aceptó a Dan no como un héroe congelado en un solo momento, sino como un hombre presente en muchos momentos ordinarios, compartiendo café al amanecer, arreglando una cerca después de tormentas,
de pie en silencio en reuniones comunitarias. Su consejo conciso y práctico, moldeado por la experiencia, pero ofrecido sin dominancia. Helen observó esta transformación con satisfacción profesional y respeto personal. Su postura todavía formal, cabello gris hierro sin cambios, sin embargo sus ojos más cálidos, reconociendo que el liderazgo a veces significaba hacerse a un lado para dejar que la competencia tranquila echara raíces. Nuevas caras vinieron y se fueron. Voluntarios atraídos por la reputación, incluyendo a Mark Allison, un ex bombero en sus 40 con una complexión fornida, cabello corto y una cicatriz a lo largo de su mandíbula de un colapso de almacén que le había enseñado paciencia, y Aven Gwynn, una joven despachadora con una figura esbelta, cabello largo negro atado prolijamente, voz tranquila constante bajo presión, ambos integrándose suavemente bajo la guía de Dan, sus fortalezas refinadas en lugar de eclipsadas. La vida no se volvió simple o sin dolor, pero se volvió honesta, arraigada en responsabilidad compartida en lugar de resistencia aislada. En la primera nevada de la nueva estación, ligera y limpia, Max estaba fuera de la cabaña, su aliento subiendo suavemente, orejas levantándose mientras él probaba el aire, ojos ámbar escaneando el silencio blanco, no por amenazas, sino por información, y Dan lo observó desde la entrada, manos descansando fácilmente a sus lados, entendiendo el cambio sutil. Max inhaló profundamente, luego se relajó, cola bajando en contento. El viento llevando solo el familiar aroma de pino, humo de leña y hogares distantes. Ningún rastro de pánico, metal o contención. Dan pisó la nieve a su lado, el pasado ya no presionando hacia adelante, el futuro ya no algo a evitar. Y en ese momento tranquilo, hombre y perro compartieron lo que ellos habían ganado juntos. La ausencia de miedo reemplazada por la presencia de paz. A veces el milagro no es trueno o luz del cielo, sino un momento tranquilo cuando la ayuda llega exactamente a tiempo. Dios a menudo trabaja a través de manos dispuestas, corazones firmes y almas que se rehúsan a darse la vuelta incluso cuando el camino es frío, oscuro e incierto. En nuestras vidas diarias, nosotros podemos no oír una voz del cielo, pero nosotros podemos convertirnos en la respuesta a la oración de alguien más eligiendo coraje, compasión y fe. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela para que la esperanza pueda alcanzar a otros. Deja un comentario para recordar a alguien que ellos no están solos y suscríbete al canal para que más historias de luz puedan ser contadas. Que Dios te bendiga, proteja tu familia y guíe tus pasos con paz y misericordia.